Con gusto, senador presidente. Doy lectura. El ciudadano Pablo Macedo Riva cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y con una maestría de Administración Militar por la Seguridad y la Defensa Nacionales por el Colegio de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. Es diplomático de carrera, habiendo ingresado al Servicio Exterior Mexicano en 1982. En 2001 ascendió al rango de embajador. Desde el junio de 2017 funge como titular de la Embajada de México en Israel. En el exterior se ha desempeñado como titular de la Embajada de México en República Checa del 2013 a 2017, representante permanente alterno ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, con sede en Ginebra, Suiza, 2002-2007, como encargado de asuntos políticos en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, Nueva York, 1994-2002 y 1989-2001, y en la Misión Permanente ante la Conferencia de Desarme en Ginebra, Suiza, 1983-1989. En la Cancillería ha sido director general del Instituto Matías Romero, asesor de la Consultoría Jurídica, director general para la Organización de las Naciones Unidas durante la participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, secretario particular del secretario de Relaciones Exteriores en 1993 y director de área en la Dirección General para América del Norte. Asimismo, ha participado como jefe de delegación de México en diversas convenciones y cumbres, tales como en la negociación y conclusión de la Convención sobre Municiones en Racimo, en el marco del llamado Proceso de Oslo, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y su comité preparatorio, y en la Comisión de Derechos Humanos, entre otras. Y participó prácticamente en todos los periodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1982 a 2001 y de 2006 a 2010. Como ustedes podrán observar, compañeras y compañeros senadores, en el currículum que se les hizo llegar, la experiencia del embajador Pablo Macedo es sumamente amplia, además de contar con diversas publicaciones y tener el pleno dominio del idioma inglés y francés y conocimientos básicos de alemán. Muchas gracias, senadora presidenta. Procederemos a desahogar la comparecencia. Para ello, el embajador Macedo tiene hasta 15 minutos para hacer la exposición de su plan de trabajo ante estas comisiones. Por favor, embajador. Con su venia, señor senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y señora senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de la Comisión Asia-Pacífico-África. Muy buenas tardes, señoras senadoras y señores senadores integrantes de estas comisiones unidas. Como miembro del Servicio Exterior Mexicano de carrera, al que ingresé por concurso en 1982, bien pronto hace 40 años, es un verdadero honor para mí comparecer ante esta soberanía para el examen y, si ustedes así lo juzgan pertinente en uso de sus facultades constitucionales, la ratificación de la designación con que me ha distinguido el presidente Andrés Manuel López Obrador como cónsul general de México en Hong Kong, con jurisdicción también en Macao, dos regiones administrativas especiales de la República Popular China. Mi intervención hoy estará dividida en dos secciones. En primer término, me parece importante situar a las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao en su contexto, para luego presentar el programa de trabajo que, de ser ratificada mi designación por esta soberanía, me propongo desarrollar al frente del Consulado General para promover los intereses de México y cumplir con los objetivos de nuestra política exterior. Empiezo con el marco general. Hong Kong y Macao tienen el estatuto de regiones administrativas especiales dentro de la República Popular China,
se basan en el principio de un país, dos sistemas. Tienen una historia bastante parecida. Hong Kong fue colonia británica por más de 150 años y se reintegró a la República Popular China en 1997. Cuanto a Macao, fue una colonia portuguesa también por 150 años y se reintegró a la República Popular China en 1999. Estos dos territorios se rigen por sus respectivas leyes básicas y gozan de gran autonomía. Tiene sobre todo el sistema capitalista un compromiso de la República Popular China de mantener el sistema capitalista por 50 años después de la reintegración en 97 y 99. La política exterior y la defensa son responsabilidad de la República Popular China. El Consulado General se estableció en Hong Kong en 1966, es decir, 55 años, incluso antes del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China en 1972. La idea era aprovechar el papel de Hong Kong como importantísimo financiero y fortalecer los vínculos comerciales, económicos, culturales y turísticos. Hong Kong es un territorio de 1.106 kilómetros cuadrados, con 30 kilómetros, solo 30 kilómetros de frontera terrestre con la República Popular China. Tiene 7,5 millones de habitantes, por lo cual es una muy alta densidad de población, 6,880 habitantes por kilómetro cuadrado. Su economía está sustentada básicamente en los servicios, que constituyen el 90% de su Producto Interno Bruto. Y su principal socio comercial es, obviamente, la República Popular China. Es miembro de la OMC, de la APEC, al igual que México, del Banco Asiático de Desarrollo y de otros organismos donde se le reconoce un estatuto independiente. Forma parte también de dos iniciativas muy importantes de la República Popular China. La primera de ellas es la ruta marítima de un cinturón, un camino, que es una iniciativa que también se conoce como la iniciativa de la franja y ruta, en la que se busca construir una infraestructura logística y comercial en las vías terrestres y marítimas en países con una inversión de 70 países más o menos, con una inversión que representa el 70% de la población mundial, en una región que representa el 70% de la población mundial y el 55% del Producto Interno Bruto global. También pertenece a la otra iniciativa, que es la iniciativa de la Gran Bahía. Esta une a 11 ciudades chinas, entre ellas Hong Kong, Macao y otras. Es un corredor con una población de 70 millones de habitantes. La participación de Hong Kong en estas dos iniciativas estratégicas es un símbolo de la importancia económica y financiera del territorio y también demuestra el interés de la República Popular China por integrarlo plenamente a su sistema conforme pase el tiempo. Hong Kong es el quinto lugar mundial en mercado de valores. Hay unas 2,450 empresas que cotizan en la bolsa de Hong Kong. Es el octavo exportador mundial en comercio de mercancías, el séptimo lugar mundial en inversión extranjera directa. Tiene un puerto muy activo, con 20 millones de contenedores que transitaron por ahí en 2018, y un aeropuerto que es uno de los más activos del mundo en materia de carga. En materia política, tiene instituciones específicas, independientes, tiene un jefe del Poder Ejecutivo, que es nombrado por la República Popular China por recomendación de un órgano colegiado. Tiene un Consejo Legislativo de 70 miembros y un Poder Judicial independiente, que se rige por el sistema inglés de Common Law. Una cosa curiosa es que la pena de muerte fue abolida en 1993, aunque permanece vigente y bastante aplicada en la República Popular China. Pasemos ahora a qué es México, las relaciones México-Hong Kong. México-Hong Kong tenemos, como les digo, 55 años con un consulado ahí. Ha habido un incremento de contactos en años recientes. Hemos firmado varios instrumentos sobre propiedad intelectual, doble tributación y un acuerdo muy importante de protección recíproca de inversiones que se firmó en enero de 2020 y que lo aprobó muy recientemente este Senado de la República.
Este acuerdo entrará en vigor muy próximamente porque ya está también ratificado por el legislativo de Hong Kong. Tenemos un acuerdo de supresión de visas. Existe una oficina de Invest Hong Kong en la Ciudad de México desde 2015 y hay un interés especial de Hong Kong en abrir una oficina económica y comercial en nuestro país. Nuestro comercio, México es el principal socio comercial de Hong Kong en América Latina y el número 21 a nivel mundial. Es un comercio superavitario para México. Tenemos exportaciones de más de $1,000 millones y importaciones por 590 millones de dólares. Hay un dato interesante. El comercio de Hong Kong se basa también mucho en las reexportaciones. Por ejemplo, como dato, les puedo decir que el 10% del comercio total entre México y la República Popular China transita por Hong Kong. En materia de inversión, Hong Kong fue el 25º inversionista en México en 2019 y hay 120 empresas que va básicamente en las áreas de transporte, del almacenamiento y sobre todo a nivel de los puertos que están establecidas en México, que tienen intereses de Hong Kong. En materia de cooperación cultural y educativa, tenemos un programa de difusión, tenemos muchas actividades variadas y tenemos festivales de literatura, festival de cocina, intercambios de estudiantes, es decir, es una cooperación que es activa. Con eso concluiría Hong Kong para pasar muy rápidamente a Macao, que es un caso sumamente especial. Se trata de una península de 32.9 kilómetros cuadrados. 32.9 kilómetros cuadrados. Es un terreno básicamente ganado al mar que se encuentra a 60 kilómetros de Hong Kong. Como ya lo dije, fue una colonia portuguesa y tiene frontera terrestre con la República Popular China de menos de 500 metros. Desde luego, en este territorio tan pequeño viven 683,000 personas. Es una altísima densidad de población también, más o menos 20,700 habitantes por kilómetro cuadrado. Macao tiene uno de los productos interno bruto más per cápita más altos del mundo, alrededor de $84,000. Eso es comparable al Producto Interno Bruto per cápita de Suiza, que es más o menos $85,000. Macao también pertenece a la OMC, es asociado en UNESCO y también se rige, igual que Hong Kong, por una ley básica, con un jefe de ejecutivo nombrado también por la República Popular China a recomendación de un colegiado, una asamblea legislativa independiente que consta de 33 representantes, y a diferencia de Hong Kong, no se rige por el sistema inglés de Common Law, sino por el derecho codificado. Y también aquí la pena de muerte fue abolida en 1995. La economía de Macao, como al ser la única región de la República Popular China donde se permite el juego, y eso desde la colonia portuguesa en el siglo XIX, es una actividad muy desarrollada, es el pilar de su economía, con ingresos superiores a los de Las Vegas, para darles una idea. Ha habido desde luego un declive en ganancias por las medidas tanto anticorrupción del presidente chino Xi Jinping como por la caída brutal del turismo por la pandemia de COVID-19. Los contactos con México, entre Macao y México, son pequeños. Hay una presencia periódica del consulado, una pequeñísima comunidad mexicana, son menos de 20 personas los mexicanos residentes en Macao, y tenemos un comercio de más o menos 1.9 millones de dólares. Tenemos también un acuerdo de supresión de visas con Macao firmado en 2008. Con eso pasaría yo a la segunda parte de mi exposición, que es el programa de trabajo que, de ser ratificado por esta soberanía, podría yo desarrollar al frente del Consulado General. La vocación del Consulado General es básicamente de promoción de comercio, promoción de la inversión. Y la principal tarea es promover la inserción económica de nuestro país en las dinámicas comerciales con Asia-Pacífico y contribuir al desarrollo de nuestros 4 ejes de acción con la República Popular China. Esto es la inversión extranjera directa,
la promoción incluyente de las exportaciones, el incremento del turismo y el intercambio académico y tecnológico. Estos son los 4 ejes con la República Popular China que Hong Kong también contribuye a cumplir. Me propongo seguir acercando a las sociedades civiles, a las instituciones educativas y culturales y a los centros de ciencia y tecnología de México y de Hong Kong. Y desde luego brindar atención a la comunidad mexicana que en Hong Kong representa entre 400 y 500 personas, ofreciendo servicios consulares de gran calidad. Desde luego, todas las actividades del Consulado General deberán apegarse al principio de austeridad y desarrollarse con base en una gestión eficiente de los recursos. Un primer punto, la promoción del comercio, la inversión y el turismo. México, desde luego, es una plataforma privilegiada para tener acceso a los mercados de América y de Europa. Y Hong Kong es la puerta de entrada a China continental y una puerta de entrada a Asia en general. Existen oportunidades para apoyar el desarrollo incluyente de México y fortalecer las cadenas de valor, continuar estableciendo contactos con empresas que tengan interés en incrementar el intercambio comercial e invertir en México, y fortalecer los contactos con la banca, los fondos de inversión y los startups. Se ha tratado y me propongo de reforzar los contactos con líneas aéreas para fortalecer la conectividad con México, que no es muy grande. Tenemos vuelos de carga de, por ejemplo, Cathay Pacific, que es la línea de Hong Kong, que en meses recientes ha transportado vacunas chinas a México. Ha habido otros contactos con Aeroméxico a vuelos de carga, pero se tiene que fortalecer esta conectividad para fortalecer e incrementar los flujos comerciales y los flujos turísticos. Es importante también reanudar la participación de empresas mexicanas en ferias cuando se empiezan a celebrar nuevamente o en sus versiones a distancia, como por ejemplo delegaciones comerciales que ya participaban en ferias importantes como el Asian Financial Forum, el Foro Financiero Asiático, en donde participaba cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ha habido participación incluso en 2020 con la pandemia de un empresario del sector de infraestructura. Es muy importante reforzar, es muy importante reanudar la participación activa de México en este foro que nos abre las puertas de Asia a través de Hong Kong. Buscar, es otro objetivo, aumentar los flujos de turismo, participando en las ferias especializadas que se celebran tanto en Hong Kong como en Macao y organizando seminarios de promoción del turismo de nuestro país. Tenemos una Cámara de Comercio, una Cámara Mexicana de Comercio en Hong Kong que preside una mujer por primera vez. Esta Cámara de Comercio tiene una importante red de contactos y debemos de promover las oportunidades de exportación utilizando esa red de contactos de la Cámara y con el apoyo de la Cámara en sectores como alimentos y bebidas, instrumentos médicos, electrónica, maquinaria y cuestiones importantes como la industria de la moda, la joyería y el diseño, que son importantes. Es un centro importante en Hong Kong. Hay que impulsar la participación de diseñadores mexicanos en modalidades como los eventos pop-up, las colaboraciones en tiendas departamentales y exposiciones del ramo de la moda. Hong Kong es también un puerto libre para importación y exportación de vinos y cerveza. Por lo tanto, es un centro importante de distribución y de venta de estas bebidas alcohólicas y se debe reforzar la presencia de exportadores de vinos de alta calidad y de cerveza artesanal, y México tiene que reanudar su participación en ferias como Wine and Spirits, que son foros para promover nuestro comercio. También me propongo desarrollar la inversión en sectores de mayor valor agregado, aprovechando precisamente la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones al que ya me referí, puesto que este proporciona normas y condiciones jurídicas estables que propician el interés de la inversión. Y podríamos también contemplar la negociación y la conclusión de nuevos acuerdos para contribuir en estas tareas. En segundo lugar, me propongo, después de este panorama de la promoción del comercio y la inversión, me propongo ampliar el diálogo en áreas de interés mutuo.
Hay que seguir ampliando este diálogo en sectores prioritarios para el desarrollo, aprovechando las ventajas comparativas que ofrece Hong Kong. Hay que apoyar las relaciones entre comunidades científicas para el intercambio de conocimientos y el desarrollo de proyectos, y fortalecer el diálogo con autoridades y con representantes de la sociedad civil sobre el combate al tráfico de especies, incluyendo la totoaba, que es de particular interés para nuestro país. También me propongo mantener contactos con autoridades en materia de seguridad, migración y aduanas para identificar posibles patrones en el tráfico de personas, de documentos, de sustancias, de animales y de plantas. Un tercer punto, promover los vínculos entre las sociedades, la agenda cultural y la imagen de México. Tenemos que buscar incidir de manera positiva en los contactos que ya existen entre universidades y centros de pensamiento para fortalecer el conocimiento mutuo y el diálogo con especialistas y funcionarios de nuestro país. Tenemos que aprovechar la riqueza y la diversidad de la cultura de México para promover la presencia de obras y de trabajos mexicanos y fomentar la colaboración de artistas mexicanos con sus contrapartes en Hong Kong. Hay que seguir promoviendo nuestra cultura, buscando incidir en la imagen de México en ámbitos como cinematografía, gastronomía, literatura, artes escénicos y visuales. Tenemos también que contemplar las actividades para celebrar el 55 aniversario de la presencia del consulado en Hong Kong, como se hizo ya en 2016 para conmemorar los 50 años. Y desde luego, actividades para conmemorar las efemérides mexicanas que se contemplan en 2021. Hong Kong es un centro también de venta de arte a nivel mundial. Cuenta con fondos de las principales exhibiciones y centros de ferias mundiales, por lo que podríamos también impulsar una mayor participación de artistas y galerías mexicanas en este mercado que es importante. Finalmente, como cuarto punto, la atención a las comunidades mexicanas y la oferta de servicios consulares de calidad. Tenemos que seguir atentos a las necesidades de las mexicanas y de los mexicanos en la circunscripción, que como lo dije son alrededor de 400 o 500, y incluyendo las personas que cumplen condenas en centros de detención. Lamentablemente tenemos personas en centros de detención de Hong Kong, 12 personas en este momento, principalmente por narcotráfico. Tenemos que mantener y ampliar la relación cercana con los mexicanos residentes, y en ese contexto, un mecanismo sumamente importante que me propongo reactivar es el capítulo Hong Kong de la Red Global de Mexicanos, que es una iniciativa que surgió hace unos años y que ha logrado agrupar a los mexicanos que se encuentran en el exterior para poder contribuir a proyectos de interés para México, que poder aprovechar su cultura y sus conocimientos y sus estudios en el extranjero para incidir en proyectos importantes para la cultura en México. Eso hice, entre paréntesis, se reactivó durante mi estancia como embajador en la República Checa. Reactivamos el capítulo de la República Checa de esta red, y durante mi gestión como embajador en Israel también reactivamos el capítulo de Israel de la Red Global de Mexicanos, y me parece un mecanismo sumamente importante que vale la pena reactivar en Hong Kong también. Nuestra comunidad no enfrenta dificultades migratorias, en realidad, pero sí requiere a veces de servicios consulares, y ante casos puntuales es importante la asistencia y sobre todo la protección del Gobierno de México, que es una de las obligaciones de todo miembro del servicio exterior. Por ello, me propongo impulsar la mejora permanente de los servicios brindados a las personas interesadas en visitar México o establecer empresas en México, en apego desde luego a nuestra normatividad migratoria en vigor. La atención que se brinde a todos los interesados debe alinearse en los esfuerzos de promoción y ser en muchos casos, porque en muchos casos el funcionario consular es el primer punto de contacto entre el extranjero y México. Quisiera concluir esta intervención manifestando y reiterando que, de ser ratificado, ofrezco la plena colaboración, desde luego, del Consulado General
con el Senado de la República, en el ejercicio de las facultades que ustedes ejercen en materia de política exterior. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador. ¿Cuánto fue? Enseguida daremos paso a la primera ronda de preguntas y respuestas. Solicito a la senadora Pinedo otorgue la palabra a las y los senadores que deseen hacer uso de ella. Con gusto, presidente. Les consulto a las senadoras y los senadores presentes si tienen interés de hacer uso de la palabra. Hasta este momento está registrada la senadora Mónica Fernández. ¿Alguien más? De su servidor, Corita. El senador Daniel Gutiérrez Castorena. Tiene el uso de la palabra la senadora Mónica Fernández hasta por 3 minutos. Gracias, muchas gracias, senadora presidenta. Muchas gracias, embajador Pablo Macedo Riva, que está aquí con nosotros por esta excelente presentación. Creo que al menos a mí en lo personal, su carrera, su expertise, todo lo que lo antecede, no nada más académicamente, sino esta gran carrera diplomática que ha venido ejerciendo en estos 40 años, creo que son los que mencionó usted, son realmente admirables, tiene todo mi respeto y mi reconocimiento, con mucho gusto de que diplomáticos como usted sean las propuestas de nuestro Ejecutivo para representarnos. Y qué más que en un espacio tan importante como lo es el Consulado de Hong Kong. Usted creo que ha hecho un plan muy ambicioso, muy claro, todo lo que nos ha expuesto está muy bien y dijo prácticamente un par de cosas que a mí me gustaron. Y es que la labor del consulado es promover, es promocionar y es proteger a nuestros connacionales. Y en este sentido, usted desarrolla su programa de trabajo con una gran amplia visión para promover nuestro país. Habló mucho, y es a donde va mi pregunta, de que buscará desarrollar la inversión en los sectores de mayor valor agregado, aprovechando además en este marco, mejor dicho, del acuerdo de promoción y protección que se firmó apenas el año pasado y que ya está aprobado, y que fomentará la negociación y conclusión de nuevos acuerdos para contribuir en estas áreas. En este sentido, mi primer pregunta sería, aun cuando ha explicado varias acciones, es ¿qué dinámica se puede crear si estamos hablando de buscar la inversión en los sectores de mayor valor agregado? ¿Qué dinámica se pueden crear en la vinculación de la Cámara Mexicana de Comercio en Hong Kong, que como usted lo dijo, ahorita es una mujer quien la preside, pero además, o quien la dirige, es una agrupación pequeña, es entusiasta y con un nuevo liderazgo, además, que nos da mucho gusto. Pero, ¿qué ventajas podrían fortalecer esta vinculación? ¿Qué podría hacer el consulado para ofrecerles un poco de ventajas? Y en este sentido también de fortalecer este intercambio comercial. A principios de la pandemia, yo creo que hace un año, días más o días menos, yo conversaba con varios empresarios de ese país, de China, grandes empresarios que están aquí en México y me decían, por ejemplo, bueno, no voy a decir comerciales, pero una empresa muy grande de telecomunicaciones, nos explicaban que las expectativas que tenían al inicio de esta pandemia era que el comercio digital se iba a incrementar en más de un 20%.
La realidad es que esto creo que nos ha rebasado a todos y ha crecido y se ha incrementado en mucho más de un 20% y va a seguir avanzando. En este sentido, y dada su experiencia en seguridad y en todos los foros que usted ha participado, nosotros aquí en el Senado tenemos pendiente legislar sobre ciberseguridad. Hay una iniciativa incluso muy importante de la senadora Trasviña. Y yo quisiera, con su opinión de experto internacional en todas estas materias de seguridad, ¿cómo necesitamos, o sea, qué necesitaríamos para vincular esta seguridad para esta nueva etapa de comercio digital y en qué sentido tendríamos que ir? Es aquí, pido su opinión, no pido una respuesta específica, sino su opinión en ese sentido. Y pues nada más felicitarlo, esta iniciativa de la Red Global de Mexicanos que usted ya hizo en Israel y que ahora podría ser en Hong Kong y Macao, que por cierto, ¿qué vamos a hacer en Macao? O sea, ¿cómo vamos a vincular, no? ¿Qué tenemos? O sea, tienen un producto interno maravilloso y grandísimo y pues bueno, ¿qué posibilidades o qué expectativas pudiéramos hacer para también tener un intercambio comercial exitoso? Pero con esta red global de mexicanos, la verdad es que me parece un proyecto sumamente importante, ha tenido ya resultados y lo felicito por estas iniciativas y por supuesto agradezco de antemano sus respuestas y mis felicitaciones por este nombramiento. Por supuesto, mi grupo parlamentario vamos a estar con usted. Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Daniel Gutiérrez Castorena, hasta por 3 minutos. Senadora Cora. Señor embajador Pablo Macedo Riva, quiero manifestarle que me es grato escuchar su programa de trabajo que nos plantea para Hong Kong y Macao. Me congratulo por los amplios conocimientos que nos muestra en ámbitos como la historia, la política y la economía de esas regiones. Y sé que sin duda después, como usted lo manifestó, de 50 años, Hong Kong se va a integrar perfectamente a la comunidad china, dado que no van a tener una gran contradicción entre esas dos economías, en cuanto que hay una paulatina relajación de dos modelos económicos que se están integrando bastante bien. Quiero felicitarlo por su programa de trabajo, que se sustenta en los 4 ejes que nos ha planteado usted de una manera muy concreta. Y pues solo me resta felicitarlo de mi parte y decirle que cuenta usted con mi apoyo, así como lo hizo la senadora Mónica. Tengo una pregunta. Usted nos manifestó que la comunidad mexicana en Hong Kong no es muy amplia, nos decía alrededor de 500 personas. ¿Qué podría hacerse para incrementar el turismo y la relación de nosotros los mexicanos con ellos, pero también de los habitantes de Hong Kong para nuestro país? Es cuanto lo que yo quería en este caso preguntarle. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Gracias, senador Gutiérrez Castorena. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Bertalicia Carabeo, hasta por 3 minutos. Sí, buenas tardes o noches. Bueno, en primer lugar, bienvenido a este Senado de la República, embajador Macedo Riva. Le quiero felicitar, pues tiene un perfil completísimo y ha realizado un excelente trabajo al frente de la Embajada de México en Israel. Sé que en su nuevo encargo como cónsul general en Hong Kong volverá a poner muchas veces el nombre de México en alto. Le deseo lo mejor. En ese sentido, y después de leer y escuchar su plan de trabajo, pude notar que a lo largo del documento se menciona que su labor como cónsul general de México en Hong Kong
apoyará la estrategia mexicana hacia la República Popular China. Por ello, quisiera preguntarle de qué manera prevé coordinarse con nuestra embajada en Beijing y las demás representaciones en ese país. Le agradezco enormemente su respuesta y estaré muy atenta a ello. Gracias. Gracias, senadora Carabeo. ¿Alguna senadora o algún senador que desea intervenir? Senador presidente, se ha cerrado la lista de oradores. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la voz el embajador Macedo para responder a las preguntas formuladas por los y las senadoras. Muchas gracias. Agradezco desde luego las preguntas y los comentarios. Han sido muy generosos hacia mi persona y hacia mi trayectoria. Eso es, muchas gracias a todos, a los senadores que así se manifestaron. Para responder a la pregunta de la senadora, vamos un poco en orden, de la senadora Mónica Fernández, acerca de la Cámara de Comercio y la vinculación. Desde luego la Cámara es pequeña, como ya lo señaló ella misma, pero en Hong Kong se le otorga gran importancia a este tipo de agrupaciones, a las cámaras de comercio. Son vistas como un puente que conecta los negocios entre China y el resto del mundo. Y en mi experiencia en República Checa y en Israel, las cámaras de comercio desempeñan un papel muy útil para acercar empresarios y para acercar a los comercios de los dos países. En este caso, la colaboración con las instancias como la Cámara de Comercio Mexicana de Comercio, MEXCHAM, en Hong Kong, otorga un sello de aprobación con la comunidad empresarial local. Es decir, la Cámara funge como una especie de autoridad, para ponerlo de alguna manera, de autoridad para abrir canales de comunicación con otras instancias del sector privado y como una especie de sello de autenticidad, que los esfuerzos que se están realizando son buenos y son legales, son bien vistos, etc. El consulado, desde luego, tiene una relación cercana, muy cercana con la MEXCHAM. Fue la primera cámara latinoamericana en Hong Kong y el consulado incluso facilita sus instalaciones para la realización, por ejemplo, de la reunión anual de la mesa directiva de la Cámara. Se han hecho muchos esfuerzos a lo largo de estos años para promover los vínculos de negocios entre el sector privado de México y el sector privado de Hong Kong, y la Cámara ha desempeñado un papel muy importante en este sentido. Por eso se han organizado gran número de actividades para la promoción económica, con ferias, con exposiciones, seminarios, etcétera, con la participación de la Cámara. Y ahora que está presidida por una mujer que se caracteriza por una visión empresarial y por un amplio conocimiento del mercado de Hong Kong, en particular el de Hong Kong, pero también el de China, se está imprimiendo una nueva visión, un nuevo enfoque a la Cámara, con el fin de adaptarla a la realidad, desde luego la generada por la pandemia de COVID. Y se observa que ha habido una ampliación en su membresía, incluso más allá de la presencia mexicana, y un reforzamiento de los vínculos de colaboración con otras cámaras. El consulado aprovechará todas estas sinergias, todas estas relaciones y todos estos contactos para identificar nuevas oportunidades de negocios para el sector privado mexicano y especialmente para las pymes, que pueden tener un papel importante en este sentido. Eso en cuanto a la pregunta de la senadora Mónica Fernández. El senador Gutiérrez Castorena, desde luego, me da mucho gusto también, le agradezco sus palabras. ¿Cómo aumentar el turismo? ¿Cómo aumentar los flujos turísticos? Yo creo que lo primero es la conectividad aérea. Es muy importante porque los turistas viajan a donde es fácil llegar, no a donde es difícil llegar, a menos que sean aventureros, es otro tipo de turismo. Pero el turista, digamos, normal, el turista no normal, digamos, regular, de siempre, busca lugares cómodos de acceso para no tener que tomar 4 aviones, 5 escalas,
en diferentes aeropuertos. Entonces, la conectividad aérea es esencial para el desarrollo del turismo. Y yo creo que es una de las cosas que, como ya lo señalé, me propongo seguir, me propongo continuar para llegar a aumentar los flujos de turismo entre México y Hong Kong. La senadora Carabeo, también muchas gracias por sus palabras. La labor como cónsul general, que lo señala, es la estrategia mexicana hacia China. ¿Cómo me coordinaré con nuestra embajada en Beijing y las demás representaciones en el país? Pues bueno, desde el 97 que Hong Kong tiene este estatuto especial de región administrativa especial y el principio de un país, dos sistemas, su alto grado de autonomía también tiene sus peculiaridades y sus particularidades. Pero el Consulado General, desde luego, mantiene un diálogo muy estrecho con nuestra embajada en Beijing y con los consulados en Shanghái y nuestro consulado en Guangzhou, que son nuestras otras representaciones diplomáticas en China. Nos coordinamos siempre en temas de interés conjunto y esto ha sido especialmente significativo en las circunstancias generadas por la pandemia del COVID y con las circunstancias especiales que vivió China con la pandemia, que obviamente han afectado a mexicanos que residen en la República Popular China o que visitan la República Popular China. Entonces, esta cooperación entre las representaciones diplomáticas mexicanas en la República Popular China y la coordinación permitió, por ejemplo, toda la repatriación de los mexicanos que se encontraban en ese momento varados en la República Popular China y en otros ámbitos ahí para poder regresar a México. También esta coordinación y esta planeación que es constante y tenemos, como le manifiesto, los consulados están muy coordinados. Esta planeación conjunta permite también hacer más eficientes y menos costosos y con mayor impacto los proyectos de promoción económica, comercial, cultural, artística y de turismo. Es decir, es una colaboración no solo necesaria, sino indispensable para el buen desarrollo de las labores del Consulado de México en Hong Kong. Y finalmente, la cuestión de la seguridad, la seguridad cibernética y todas estas cosas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? Para mí la seguridad cibernética, que es un tema de gran actualidad, me parece que empieza obviamente por la educación. Entre más educación, mayor seguridad. Entre más estemos empapados de los protocolos de seguridad cibernética, mejor será nuestra actuación en las redes y mejor será nuestra actuación, sobre todo en materia de comercio digital, en donde desde luego se presta a muchos fraudes y a muchos delitos y muchas malas intenciones. Entonces, es simplemente, como me pide mi opinión es simplemente esa, que hay que educar y siempre aplicar los protocolos existentes, no perder el norte, no perder la desconfianza, vamos a ponerlo de esa manera, siempre estar pendiente de cualquier intento de ataque cibernético. Esa sería mi opinión al respecto. Creo que contesté todas las preguntas, espero haber contestado. Si tienen más dudas o más cosas, yo con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Senadora presidenta, no sé si hay alguna otra persona que haya registrado su intención de participar. Es negativo, senador Vasconcelos. No hay ya ningún senador registrado. Gracias. Muchas gracias. Embajador Macedo y Riva, le agradecemos mucho sus intervenciones. Lo invitamos a abandonar, cuando así lo desee, esta plataforma digital con el fin de proceder al análisis y la votación del proyecto de dictamen que nos ocupa. Gracias. Gracias, senador presidente. Le agradezco y reitero mi agradecimiento a los senadores que me hicieron preguntas y sus generosos comentarios. Muchas gracias y me retiro. Gracias. Procedemos con el orden del día acordado.
Solicito a la senadora Pinedo consulte a las y los integrantes de ambas comisiones si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura solo a su resolutivo. Con gusto, presidente. Consulto a las y los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura solo a su resolutivo. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano por 5 minutos, por favor. Gracias. Por la negativa, abstenciones. Sí se dispensa, senador presidente, y doy lectura al resolutivo, si me permite. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Pablo Macedo Riva como cónsul general de México en Hong Kong, República Popular China. Sala de comisiones de la Cámara de Senadores a los 25 días del mes de marzo del 2021. Muchas gracias, senadora. Se abre a discusión el proyecto de dictamen. Si alguien desea hacer uso de la palabra, sea tan amable de manifestar. En ese caso, solicito a la senadora presidenta consulte a las y los senadores si se aprueba el proyecto de dictamen. Con gusto, senador presidente. Solicito a las senadoras y los senadores emitan el sentido de su voto después de escuchar su nombre y grupo parlamentario. Damos inicio por los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senador Héctor Vasconcelos, del Grupo Parlamentario de Morena. A favor. Gracias. Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Senadora Nancy de la Sierra Aramburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias. Senador Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario de Morena. Está preguntando de la otra. Senadora Marta Lucía Mitchell Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena. Mitchell Camarena Marta Lucía, de Morena, a favor. Gracias, senadora. Senadora Efigenia Martínez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. A favor, senadora. Gracias, senadora. Senadora Berta Alicia Carabeo Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena. Sí, Berta Carabeo de Morena, a favor. Gracias, senadora. Senadora Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena. Senadora Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Josefina Vázquez Mota, a favor, senadora. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Gina Andrea Cruz Blacklet, de Acción Nacional. Senadora Claudia Ruiz Macías Salinas, de PRI. Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI. Senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario de Morena. Mónica Fernández Balboa, de Morena, a favor. Gracias. Senador Marco Trejo Pureco, del Grupo Parlamentario de PRD. Marco Trejo Pureco, a favor. Gracias, senador. Senadora Cecil de León Villar, del Grupo Parlamentario Encuentro Social. A favor. Senadora Nadia Cecilia. Gracias, senadora Cecil. Queda registrado su voto. Senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, del Grupo Parlamentario de Morena. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Israel Zamora, a favor, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Senador Juan Cepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. En lo que corresponde, senador presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, se manifiestan 10 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Procedo a registrar la votación de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. Perdón, senadora, todavía puedo votar, soy Beatriz Paredes.
Sí, claro, senadora. A favor, por favor. Muchas gracias. Senador, entonces serían 11 votos a favor por los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. Procedo a levantar la votación de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, África. La de la voz, senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Senador Arturo del Carmen Mo Kawich, del Grupo Parlamentario de Morena. Arturo Mo Kawich, Morena, a favor. Gracias, senador. Senador Ricardo Agüel Bardaguil, del Grupo Parlamentario de Morena. Senadora Susana Hart Itubarría, del Grupo Parlamentario de Morena. Senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario de Morena. Daniel Gutiérrez Castorena, a favor. Senador Erubiel Ávilas Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI. Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. A favor, Rosales San Román. Gracias, senadora. Senador, le informo que han manifestado su voto a favor por escrito el senador Ricardo Agüer Bardaguil, la senadora Susana Harp Itubarría y el senador Erubiel Ávila Villegas, que se encuentran en otra reunión. Por lo tanto, los votos que se levantaron de esta comisión, de los integrantes de esta Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, son 7 a favor en total, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Por tanto, senador presidente, se aprueba. Muchas gracias, senadora presidenta. El dictamen ha quedado aprobado. Pasamos ahora a asuntos generales. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, por favor. ¿Vale? Bien, pues parece que no hay ningún senador o senadora que solicite la palabra. Quisiera recordarles a las y los senadores que es importante nos remitan a la brevedad posible la lista de asistencia y el registro de votación que se les hizo llegar con anterioridad a sus correos institucionales con las firmas correspondientes. Concluidas nuestras labores, informo a las y los integrantes de ambas comisiones que siendo las 19:24 se declaran concluidos los trabajos de estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas por su presencia esta tarde y especialmente a la senadora presidenta de la Comisión Asia-Pacífico-África. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches.